Estás en Café Pastoral 1370 AM. Estaba precisamente esta mañana conversando con la zona 2, de los pastores de la zona 2, el liderazgo principal de ellos, y entendíamos el primer paso en cualquier acción es el nivel de motivación que se tenga. Y la motivación tiene dos orígenes, o es externa, ¿sí? Es extrínseca, o es interna, y es intrínseca. ¿Cuál es entonces desde la que nos alimentamos? O nos estamos alimentando de elementos externos para sentir el ánimo o el desánimo, la motivación o la desmotivación, o tenemos elementos internos probados, estructurados y además alimentados bajo una fuente que es una fuente espiritual para poder soportar independientemente del espacio, del ambiente, de las circunstancias, mantener el enfoque hacia donde caminamos. Y esto es bien clave, es decir, que la palabra nos enfoca, la palabra nos da los elementos de dirección para que independientemente de los ambientes, de las noticias, de los cambios, de los hechos, de las aceleraciones o desaceleraciones que tengamos, volvamos al origen de la motivación, y es las promesas, y es esa proyección de esperanza que siempre nos brinda el consejo bíblico. Veo muchas cosas en este tema tan interesante aquí en el Café Pastoral, es el desánimo que se ve ahora, pero veo muchas personas muy animadas, o sea, tienen un enfoque preciso de lo que quieren hacer. Y nosotros en esta mañana, en este Café Pastoral, queremos desarrollar este tema, pero queremos hacerlo en una forma según lo que piensa Dios, porque el psiquiatra piensa de una manera, el psicólogo piensa de otra manera, los sabios. Pero después de la pausa, le damos la continuidad a este tema aquí en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Sí, queriendo darle la continuidad a este tema de la actitud de una persona animada y la actitud de una persona desanimada. Y veo que Dios al hombre le coloca 5 sentidos, ¿no? Para que el hombre recapacite y pueda tener mejor comunión con Dios y con las personas. Pero también encuentro en el vivir diario, en las cosas que he vivido y que he visto, en lo que he aprendido en mis estudios y en mi experiencia de la vida, encuentro palabras como estas en la Escritura, que usted lo ha podido ver con los suyos, con sus familiares, con las empresas, con las personas que empiezan una carrera universitaria y no la terminan, las personas que se casan y al poco tiempo ya quieren dejar el hogar, las personas que tienen un trabajo y de pronto ya se fastidian del trabajo. Entonces uno encuentra variación de personas con diversidad de pensamientos. Y la Escritura es tan amplia para hablar de eso, y yo me sorprendo cuando encuentro lo que dice Job, capítulo 20, versículo 4, dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre desde que el tiempo en que Dios puso el hombre en la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo de los impíos por un momento. Cuando yo analizo esto, me doy cuenta que Dios conoce la idiosincrasia de cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nos preparemos para tener un día en desarrollo, hacerlo como es. ¿Y qué tengo que hacer? Pues en la mañana entender que yo tengo la imagen de Dios, que yo fui hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y la semejanza de Dios en mí influye mucho en lo personal, como esposo, como padre, como persona, como ciudadano colombiano, como persona que habito en esta tierra. Pero también he podido constatar, Pastor Doria y audiencia, que la alegría de la gente que no tiene a Dios dice que es breve. ¿Qué significa eso para usted? Es bien importante valorar esa capacidad de sostener en el espacio y en el tiempo la motivación, el ánimo. Si los elementos externos son los que determinan mi estado de ánimo, pues entonces va a ser breve.
mientras haya dinero, entonces tendré alegría, pero vienen los ciclos económicos de subidas y bajadas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no es la subida, cuando no es el pico, sino es el valle? Y el valle se profundiza. Entonces ahí depende entonces de la chequera o depende del bolsillo, el ánimo va a caer porque es un elemento externo, porque convertimos el tener o el dinero en un objetivo. Una fuente de alegría. Y una fuente de alegría, y no colocamos elementos más trascendentales y más importantes. Cuando dependemos de un estatus o dependemos de una posición, de un título o de un nombre o de un reconocimiento, y ese título, ese nombre o ese reconocimiento no se da, entonces yo me siento triste. Siento que no me respetaron, no me valoraron, no me consideraron, no me apreciaron, y por lo tanto tengo un terrible miedo al rechazo, y ese miedo al rechazo se me genera en cualquiera de esas circunstancias. Entonces cae el desánimo. Se me bajan mis neurotransmisores y entro en el riesgo del desánimo y la depresión. ¿Por qué? Porque son elementos o factores externos, y si esos factores externos, pues en la vida dinámica cambia constantemente, unas veces se tienen, otras no. Si entonces estoy al vaivén de las mareas externas y no estoy manejando, no estoy gerenciando mi elemento motivacional, que es el propósito por el cual Dios me ha dado vida, porque hay un destino, porque hay un sentido, porque hay un proyecto que realizar y hay muchas acciones por enfocarnos. Por lo tanto, mi elemento motivacional va a caer porque los ambientes cambian. Pero si estamos claros y concretos de lo que Dios nos hizo, cómo nos hizo y para qué nos hizo, pues independientemente del ambiente, del clima, de las circunstancias, voy a mantenerme conectado y motivado, con ánimo pronto, para caminar en ese propósito, en esa promesa y en ese destino en el cual Dios nos ha comprometido. Yo pienso, Pastor Dorian y audiencia, que la felicidad del hombre no está en lo exterior, sino en lo interior, cuando yo en un acto de mi voluntad aprendo a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios con una persona en la tierra? Cuando yo no tengo eso claro, las desmotivaciones son muy continuas. La persona está desmotivada porque no sabe a dónde viene, a dónde está ni para dónde va. Pero cuando yo tengo mi futuro asegurado en Dios, yo sé de dónde vengo, a dónde estoy y para dónde voy. O sea que yo sé, tengo un futuro en victoria, en éxito, pero fue una decisión. Ahora, cuando yo digo que la persona no puede ser feliz con lo que le falta, sino con lo que le tiene, y usted dice, no, pero es que yo no tengo nada, pero es que tienes vida. Tienes unas manos, tienes la vista, tienes oídos, tienes un cuerpo que funciona, tienes mucho, porque una persona con una pierna o un brazo amputado se siente incompleto, pero tenemos todas las cosas y a veces por no recapacitar un poco no nos damos cuenta y eso nos quita la motivación, la alegría. ¿Qué tienes? A Moisés le dijeron, ¿qué tienes? Y tengo una vara, y con esa vara fue suficiente para abrir el mar. Ahora yo le pregunto, ¿qué tiene? Usted dice, yo no tengo una vara, pero usted tiene la palabra de Dios, tiene la esperanza en Dios, y si no la tiene, colóquela. Eso es lo que mantiene la motivación bastante elevada en todos los ritmos y en todas las facetas de la vida, porque yo encuentro algo en la vida, Pastor Dorian y audiencia, es que la vida presenta un desafío continuamente, y yo tengo que enfrentarlo. Ahora, yo tengo un hermano que tiene 86 años y usted lo ve con un ánimo único, 86 años, ya no oye bien, tiene que ponerse audífonos, no ve bien, el estómago no le funciona bien para hacer sus necesidades fisiológicas, pero uno lo ve con un ánimo y con un ánimo único. Entonces son personas que, pero claro, hay una persona que ha puesto la confianza en Dios, y en estos días lo visité y le solté una palabra, que Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Me dijo, esa palabra yo la necesitaba escuchar porque yo estoy esperando la partida mía de esta vida para el cielo. Así pues que estos son temas que uno tiene que verlo y sentirlo. Ahora, Dios, yo puedo constatar con lo que Dios ha hecho conmigo, en mi vida, en mi familia, y eso me tiene motivado. Y este tema de la motivación correcta y en el año de la visión perfecta, entonces podemos motivarnos a tener una seguridad en Dios. Y cuando mi seguridad está en Dios, yo no le tengo miedo al futuro, no le tengo miedo al fracaso. Después de la pausa volvemos y le damos la continuidad a este tema tan interesante como es la persona con ánimo. Estás en
Café Pastoral, 1370 AM. Muy bien, estamos en este tema tan interesante para la audiencia como es la actitud de una persona motivada. Y encontré lo original en la Biblia para que una persona siempre esté motivada. Pastor Dori y audiencia. Me lo encontré en el libro de Isaías, capítulo 12, versículo 2. Mire esta escritura lo que dice: esto es lo que me mantiene motivado. Yo estoy para llegar a 40 años de estar en el Evangelio. ¿Está joven? Sí, no, yo apenas estoy empezando a vivir. Ahora está empezando con 40 está sí, motivación 40, arriba. 40 y 32. Bien, está... Sí, estoy apenas empezando, 72 años, estoy apenas empezando. Apenas está iniciando. Y encontré esta escritura que me motiva y quiero irradiársela, quiero transmitírsela a la audiencia en esta mañana. Está en el libro del profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2. Dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Dios, quien ha sido salvación para mí. Cuando yo entiendo una escritura como esta y yo coloco en un acto de mi voluntad, decido colocar mi esperanza en Dios, entonces yo no le voy a tener miedo al futuro, no le tengo miedo al fracaso, no le tengo miedo a los retos, al estudio, Yo en este momento estoy estudiando. Y entonces, ¿pero por qué? Porque siento que este mundo competitivo en el que vivimos necesita conocimiento. Y que entonces, cuando usted utiliza un término clave, que es el término, el miedo. Hay básicamente tres miedos que le generan un impacto negativo a la persona si no sabe afrontarlas. Uno es el miedo a morir. Y cuando usted hablaba del hermano que tiene 86 años y que entiende que Dios es Dios en el cielo y en la tierra, por lo tanto no tiene dificultad con respecto a entender que los que tienen ánimo pronto y están basados en la fe, pues no mueren, solamente hay un cambio de la tierra al cielo. Ni tiene que ver con la edad tampoco. Ni tiene que ver con la edad al respecto. Por lo tanto, saber que en el miedo a morir Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza y que Él tiene el control de toda nuestra vida. Desde luego tendremos que hacer los cuidados necesarios para que la vida cumpla su propósito y para que la vida también sea adecuada y acorde a nuestro cuerpo, a nuestra vida cotidiana, pero de igual forma todo está bajo el control de Dios. Por lo tanto, hay que superar ese miedo a morir, porque en Cristo nacemos y en Cristo no morimos. Solamente hay un paso de la tierra al cielo. Dos, el otro que es el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a que no me quieran, el miedo a que no me amen, el miedo a que no me acepten. Entonces debo saber primero que Dios me amó primero a mí y que Dios es mi canción, que Dios es mi alabanza y por lo tanto, aunque mi padre y mi madre me desecharen, con todo Dios Jehová me recoge, me ama y por lo tanto tengo la seguridad de Él y en Él lo tengo todo. Y el otro es el miedo a no lograr las cosas, el miedo al fracaso, el miedo a que al final de tanto esfuerzo se llegue a un resultado negativo. Pues en Él tenemos que entender que aquel que sea de corazón entendido y de ánimo pronto en Dios, le dijo a Josué, le dijo: esforzaos y cobrad ánimo. No temas, ni tengas miedo de ellos. ¿De cuáles? De la muerte, de las necesidades, de los retos. Y del fracaso y de los retos. Porque Dios, Jehová tu Dios, es el que va contigo. No te dejaré, la promesa, aunque uno intente, dice: no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, si Dios va a estar en todos los retos, en todas las circunstancias, si Dios promete que no te va a dejar y que no te va a desamparar, ¿por qué el desánimo? Esta mañana es volver a tomar la fuerza. Estamos ya iniciando el marzo, terminamos el segundo bimestre, empezamos el segundo bimestre, ya terminamos el primero. Y ahora vienen nuevos retos, vienen nuevas oportunidades, vienen nuevos escenarios a los cuales no le tengan miedo. Hay gente en este momento que nos está oyendo, que tiene que tomar decisiones y tenía miedos de tomar esa decisión. Primero, lleve esa emoción, ese miedo, ese desánimo en los pies de Cristo, ¿cierto? Dos, entienda que Él está diciendo: yo estoy en tus retos, no te dejaré, ni te desampararé.
Y lo está diciendo Dios, que como decía el pastor Emilio, es Dios en el cielo y en la tierra. Yo veo dos cosas aquí interesantes que me llaman la atención poderosamente y me siento muy satisfecho de Dios con las experiencias que tengo día a día, a cada instante. Pero también encuentro la diversidad de programación que tiene la iglesia. Tiene 25 cultos en la semana. Y empezamos nosotros, tenemos el privilegio de empezar con el glorioso amanecer a las 5:30 de la mañana hasta las 7. Yo creo que una persona, la Escritura dice que Dios manda la bendición, estamos congregados, los hermanos juntos en armonía. Y yo pienso de que una de las formas y fórmulas que Dios le da al hombre para que se motive es congregarse. Ahora, cuando yo me congrego, encuentro predicadores, aquí en la iglesia hay gente que viene con una gama de conocimiento, con una explosión del conocimiento de la Biblia extraordinario, que me motivan a seguir adelante. Entonces, cuando yo encuentro una palabra como esta que dice, porque mi fortaleza y mi canción es Dios. O sea, la fortaleza de los siglos, y no tiene nada que ver con edad, como decíamos de mi hermano que tiene 86 años. Entonces, cuando veo que la fortaleza de mi vida es Dios, entonces única y exclusivamente yo pongo mi fortaleza en Dios, porque es que Dios conoce la idiosincrasia de cada uno de nosotros. Y Él sabe de qué estamos, cómo Él nos formó desde el vientre. Es más, la Escritura dice que el plan de Dios con nosotros está hecho desde antes de la fundación del mundo. Eso a mí me da una motivación, saber que Dios tiene un propósito y el propósito de Dios se cumple en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vivir motivado, vivir abierto a la acción del Espíritu Santo para poder entender, para poder disfrutar, para poder alegrarme con lo que hago. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo que me gusta, ya no es un trabajo, ya es una diversión. Entonces no me cansa, porque no estoy trabajando, sino me divierto con lo que hago. Como dice el pasaje, ¿no? Mi canción. Sí. Y qué bueno, usted que le gusta tanto las canciones, el vallenato que trae la alegría, trae el ánimo. Por supuesto. Pero, y es bien importante reflexionar ahí. ¿Qué canción estamos escuchando? Es interesante. Alrededor de la gente, que las letras de las canciones de hoy no tienen ningún elemento motivacional. En su mayoría son desmotivaciones, despechos, dolores o deseos o anhelos muy bajos, demasiado viscerales, odio, rencores, la herida que lleva en el alma que no cicatriza, esas frustraciones que se generaron y se convierten en una balada de dolor y de desánimo. Pero qué bueno poder conectarnos con esa canción correcta, con ese ritmo correcto de la vida. Sí, porque hay gente que anda escuchando música del trío de Miseria y del dúo Calavera. Sí. Y ahí que eso no trae un mensaje que motiva, sino desmotiva. Claro, desmotiva, y entonces siento que vivir en ese dolor y en ese miedo pues genera una adicción y a una autolaceración que para nada conviene. Por eso, qué bueno oír la canción, y esa canción que es la canción de Dios en el mensaje que usted recibe cada vez que viene a una de las reuniones y está conectado con la frecuencia F, con Café Pastoral, porque siempre habrá una buena y espectacular canción. Y dice la Escritura, mira lo que dice. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Ese alabanza está en plural y me llama la atención. O sea que es una motivación poder cantar. Yo canto cuando estoy alegre, yo siempre estoy cantando. ¿Pero por qué estoy? Porque yo no puedo olvidar la fórmula y la forma que Dios me ha dado en la vida para vivir como esposo, como padre, ahora que soy abuelo. Entonces he podido darme cuenta que Dios me ha dado una motivación muy correcta, pero yo he tratado siempre de aprender día a día a hacer la voluntad. Y cuando esa motivación es guiada por Dios, mire esta palabra:
Jesucristo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando yo veo una motivación tan correcta como la del mismo Señor Jesucristo, que en la hora de su muerte estaba motivado y estaba diciendo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. ¡Qué motivación tan contundente! Yo veo algo interesante aquí, pero después de la pausa volvemos y le damos la continuidad a este tema tan interesante. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bien, para concluir queremos darle terminar el Café Pastoral con una palabra para concluir. Es que la motivación correcta, que no tiene que ver con edad, viene de Dios. Y mira lo que dice Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo creo que la motivación más correcta es la que mismo Dios nos da con sus actitudes y sus palabras cuando la logro entender. Y yo creo que la fórmula más clave para estar animado es cuando definitivamente yo tengo todos los recursos, tenga toda mi confianza, todo lo que quiero hacer está en Dios. Se lo he consultado a Dios. David dijo, yo otra vez consulto a Dios. O sea, no estaba viendo la respuesta, pero no estaba desmotivado. Y eso como me gusta. Y luego dice, yo otra vez consulto a Dios. Entonces, si usted tiene una dificultad en su casa, en su empresa o en su familia o en alguna área, consúltele a Dios, porque Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Yo creo que para concluir este tema tan interesante como es la actitud de una persona animada, es definitivamente colocar toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, porque, como dice nuestro pastor, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana, hasta la muerte es ganancia, con Dios. Entonces, yo creo que para concluir, lo correcto y lo más indicado es que pongamos nuestra confianza definitivamente en todas las áreas en Dios. Preguntarnos primero, ¿de dónde están viniendo las motivaciones o las desmotivaciones? Evaluar si estamos parados dependiendo de las motivaciones externas. Recordando entonces que cambian las cosas, van a tener su variabilidad. La dinámica de la vida es de cambio, de transformación. Y eso que es fuente de motivación va a cambiarle. Y al cambiarle, entonces el ánimo o sube o baja. Entonces, ¿cuál es tu fuente de motivación? Sí, ahora comenzar a desligar, a cortar las amarras de aquellas cosas que son motivaciones externas, que aunque pareciera ser buenas, sí, no obstante voy a ser secuestrado de esas circunstancias. Mi ánimo no va a ser de una persona autónoma, sino que va a ser una persona dependiente de si me quiere A, si me quiere B, si me acepta C, si me va bien, si logro el resultado, si logro el éxito. Pero, ojo, tenemos que entonces de evaluar si estoy dependiendo de, si estoy secuestrado emocionalmente de una circunstancia, de un problema, de una persona o de escenarios distintos. Dos, entonces, si estaba en la motivación externa, hay que comenzar a migrar a la motivación interna. Y en esa motivación interna, entonces ya acaba de leerse el concepto de que nosotros no tenemos autoestima, sino estima. Porque autoestima si yo mismo soy capaz de amarme, pero si no tengo un estándar para amarme a mí mismo, sino que dependo de los estándares externos, pues eso va a afectar y entonces voy a andar siempre con el autoestima herida. Por lo tanto, lo que tenemos es estima, porque el que nos ama es Dios, porque de tal manera amó Dios a, pero coloque su nombre, su apellido, coloque su familia, coloque su empresa, porque de tal manera amó Dios a Emilio de los Ríos, que ha dado a su hijo, a su unigénito hijo. Es decir, Emilio de los Ríos, usted, mi persona, valemos tanto que valemos la sangre de Cristo. Correcto. Ese valor ya me tiene que dar ánimo, fuerza. Y lo que dice, siempre con Dios, con los que habló y los puso en grandes proyectos, les decía, no temas.
no temas, yo soy tu escudo, no temas, yo soy tu galardón, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo te dejaré, no temas, yo estoy dándote todo el respaldo del cielo. Así que el pastor Emilio de los Ríos, usted, mi persona, tenemos el respaldo del cielo. Y con ello entonces esforzaos, dice la Biblia, y cobrad ánimo. Si usted estaba caído de ánimo, bajo de nota, como dirían, hay que entonces volver a subirlo, porque el ánimo que usted, la actitud de ánimo poderoso en la palabra que usted toma, asume, eso va a cambiar el ambiente de su casa, de su familia, de su empresa, de los proyectos y del servicio aún que usted hace a Dios. Gracias, Pastor Dorian, por acompañarnos aquí en Café Pastoral. Queremos anunciarle que el hombre sin Dios, la mente está intoxicada. Se le intoxica la mente por los problemas, el caos, el conflicto. Pero Dios se la desintoxica cuando usted en un acto de su voluntad decide hacer la voluntad de Dios. Y la iglesia, mire, hoy viernes tenemos una programación inmensamente poderosa. Tuvimos el devocional de 5:30 de la mañana a 7 de la mañana. Una palabra extraordinaria, predicó Mayra Delgado, la doctora Mayra Delgado, el pastor Pedro Delgado. Pero a las 8 de la mañana tenemos ayuno. Y me gusta porque hay una dinámica, un desarrollo de programas tan extraordinarios. Y si usted no se acomodó el ayuno, ni se acomodó el devocional, esta noche a las 7 de la noche tenemos el Viernes Glorioso. El pastor Landazábal tiene una palabra extraordinaria. Venga a las 7 de la noche. Pero si por alguna razón usted no se puede acomodar a las 7 de la noche, tenemos esta noche la vigilia institucional con Manuel Gracia. Así pues que hay actividad. Así pues que lo dejamos con este ánimo de venir a la iglesia. La Escritura dice que Dios manda la bendición, estamos congregados. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la palabra que le damos. Así pues que en otra oportunidad estaremos una vez más con ustedes. Gracias a Dios y gracias a su atención. De igual forma, el día de mañana, el día sábado, también tenemos un curso que inicia a las 8 de la mañana y es Inteligencia Espiritual 2.0. Cómo trabajar el ánimo, cómo crecer en ello y cómo administrar todo lo que Dios nos da para que nuestro ánimo no caiga, crezca y también cambie y transforme los ambientes. Muchas gracias por ustedes y a estar aquí en este tema tan interesante como es la actitud de una persona con ánimo. En otra oportunidad estaremos con ustedes y agradecemos a Dios y a usted. Bendiciones. Bendiciones.